Juan Palomino. ¿Qué tal, Juan? Lía Salgado te saluda. ¿Cómo estás? Muy bien, Lía. ¿Cómo estás vos? Así me ves, así me escuchás. Alta, ágil hasta ahora, divertida. ¿Vos también o no queda nada? No, estoy entero, así como esperando el llamado. Bueno, te tengo que felicitar por el premio, pero primero te quiero preguntar lo que te pasó en Angola. ¿Qué me pasó en Angola? Hice una película muy... No, pero en el avión. Lo del avión. Pero el avión es una anécdota que forma parte ¿Sí? de... Ay, nosotros nos llamó tanto la atención. Lo que pasa es que me parece que las noticias fueron como mucho más... agrandadas. Los titulares fueron como mucho más raros que lo que sucedió, digamos. Si bien sucedió una historia de película, digamos, de película de Indiana Jones, así de situación arriba de un avión y con mucha angustia por parte de los pasajeros que subieron 20 pasajeros más, creo, ¿no? Éramos, digamos, el avión estaba contratado para el equipo de filmación angoleño y argentino, y de repente subieron como 30 personas más en una base que no estaba previsto el descenso del avión. Pero bueno, eso forma parte también de una idiosincrasia que forma parte de una vida distinta a la que estamos acostumbrados, que es la guerra. La guerra claro. En Angola terminó en el 2002 y han quedado resabios, digamos, de esa situación conflictiva. Y estos aviones Antonov de procedencia de la ex Unión Soviética, manejada por ucranianos y que, bueno, prestan servicio al gobierno de Angola, digamos, a veces son pícaros y hacen... Se tienen que ganar unos pesos, claro. Hacen su negocio aparte, pero se encontraron, mejor dicho, con algunos argentinos desacatados que estaban asustados. No, vos sabés que nosotros los 8 que conformamos el equipo argentino decíamos, bueno, es un avión ruso, es un avión de combate, acá se banca todo. El problema fue con los angoleños que empezaron las chicas, digamos, el equipo femenino del equipo angoleño empezó con un ataque de histeria y de pánico, y nosotros no entendíamos por qué sucedía todo esto. Y después, a la hora nos enteramos del porqué, y después yo me enteré por parte de un funcionario del Instituto de Cine de Angola del porqué de esta situación. Era que se habían caído 2 aviones precisamente por esta situación, viste, de sobrepeso. Entonces, cuando sucede esta situación y ahí empiezan escenas de pánico dentro de un avión, con los motores encendidos y carreteando, se me ocurrió levantarme y decir, bueno, a ver qué está pasando acá. Y cuando veo la violencia que había en la puerta, intervine, golpe va, golpe viene, escalera va, escalera viene, cuchillo va, cuchillo viene, y bueno, hasta que al final se abrió la puerta y se pararon los motores, se saltaron todo los 30. el equipo de Angola, digamos, y se solucionó el problema, pero digamos fue una situación rara, ¿no? Acostumbrado, ¿no? Porque de repente alguien decía, esto es África, no es Argentina, digamos, como si fuese una situación natural. Evidentemente es una situación natural para una forma de construcción de la realidad que no la critico, pero se habían caído 2 aviones, ¿entendés? Entonces, esa situación que de repente nosotros empezamos a descubrir formó parte de una lectura de la realidad que dista mucho a la que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Entonces... Sí, hay que ver el valor que tiene la vida en Angola y... Por eso hago referencia al tema de la guerra, ¿no? Cuando la guerra sucede en un país y durante tanto tiempo y los valores se van trastocando, y cuando uno ve alrededor, a la vera de la ruta, autos incendiados, tanques, minas... Un horror. Te vas entendiendo esa realidad, porque si uno entiende la realidad de Angola desde nuestro punto de vista es muy
Bueno, muy eso. desacertado. No lo estoy justificando como hecho, pero... No, pero es así para la todo el distancia, mundo. digamos, a la distancia lo veo como un hecho tácito que corresponde a un momento de la historia de un país que se ha desangrado fratricidamente, ¿viste? Porque ni siquiera fue una guerra, no justifico las guerras, pero una guerra entre hermanos es una guerra Es más dolorosa. como vos, claro, ¿entendés? Entonces, no lo justifico, pero digo, trato de entender ese concepto de entender la vida y la muerte desde un lugar distinto, ¿no? Sí, además para que se juegue la tripulación así es que necesitarían la plata, que lo tenían que hacer, si no, no. Porque se juegan otros valores, ¿viste? Y el valor del dinero en esas circunstancias, con pilotos que no son del lugar y que están ahí, ¿viste? Y que no visten uniforme y que están con ojotas y que hacen pis al lado del avión, ¿viste? Es como muy raro, es muy exótico verlo, ¿viste? Es como una película de Indiana Jones. Y eso. Pero es más churro el señor de Indiana Jones. Digo yo, bueno, no. Y no le he visto hacer pis al lado del avión, por lo menos. No, pero Indiana Jones es un personaje, pero el contexto que rodea a Indiana Jones siempre es distinto, ¿viste? Sí. Están los árabes, están los alemanes, están los nazis, siempre están los villanos alrededor de ese personaje, pero cuando uno vive la realidad desde ese lugar, digamos, uno tiene que tratar de entender también el concepto producto de las circunstancias históricas que vivió un país. Entonces, eso que fue una anécdota, y que es una anécdota todavía, y que forma parte de la historia del cine en una coproducción entre Angola y Argentina, va a terminar siendo una anécdota, pero fue violenta, es verdad, porque tengo la espalda quemada y tengo algunas cicatrices en la espalda producto de la situación de violencia que sucedió en el avión. Pero yo rescato lo más positivo, que fue el hecho de que cuando se juntan las personas, sí, se produce el hecho maravilloso de poder solucionar una situación que podría haber sido catastrófica, ¿no? Entonces, ¿Y filmaron en Angola, Juan, también? Filmamos en Angola durante 3 semanas, después filmamos en Etiopía, en La Libela y en Aksum, que son dos ciudades muy emblemáticas de lo que es Etiopía, ¿no? En Angola estuvimos en Luanda, estuvimos en Malanje, en Dondu, en Dundo, cerca de la frontera con... Claro, en Ruanda hubo Congo. La guerra fue fuerte. Es que estuvimos casi filmando en toda la zona de la zona norte, donde la batalla fue también muy fuerte, ¿viste? Y las minas antipersonales estaban a la vera del camino. Eso te mata de miedo. Sí, pero bueno, digamos, somos la gente que se dedica al cine es bastante particular, ¿viste? Como que uno transita por esas zonas y las transita desde el lugar del cine y uno va abandonando la realidad cotidiana de Buenos Aires y se va introduciendo en ese mundo. Yo volví del África y no soy el mismo, digamos. Entiendo, a ver, ¿por qué? Empiezo a entender la realidad desde un lugar mucho más... crudo. Pragmático, y eso no me despoja de mi ideología, sino entiendo la realidad también desde el punto de vista de lo que es el aquí y ahora y de lo que es el hecho trascendental atravesado por las vivencias. Entonces, yo tengo una capacidad de adaptación muy grande y me di cuenta en este viaje, ¿no? De poder adaptarme a las circunstancias y cuando uno va a filmar una película se cree que está involucrado en una situación que es distinta y que lo despega de lo cotidiano. Y el cine, como diría Herzog, es un hecho vivo y es un hecho que trasciende la industria. Claro. El cine es una forma de construcción de la realidad que después está impregnada en el celuloide, como es este caso porque filmamos en celuloide. Pablo César filma en celuloide en 35 milímetros y uno entiende esa realidad a partir también de ese concepto, ¿no? Y me impregné de esa mística y de esa historia del cine que va más allá de lo que es lo que nos han vendido, digamos, desde lo glamuroso del cine, ¿no? Entonces aparece no lo documental, pero aparece el cine en el hecho más crudo, y eso es lo que se transmite en la película de Pablo César, ¿no? Porque África es un continente maravilloso, un continente mancillado, un continente
donde ha sido esclavizado y donde hombres han sometido a hombres. Por lo tanto, si uno lo mide con la vara desde nuestra perspectiva occidental, África pasaría a ser lo que de alguna manera el cine estadounidense, hollywoodense, nos ha mostrado siempre. Pero para mí África es el principio del hombre y... Sí, eso es lo que a mí más me impresiona, que el hombre nació en África. Y ahora digo yo, claro. ¿cómo es esa cosa que se tiran todos al lugar donde tenemos que agradecerle nuestra existencia? Bueno, pero eso forma parte también de una construcción de la realidad, ¿no, Lía? Y por eso digo que cuando volví de África entendí un poco bastante la mirada de los niños africanos, y no solamente los angoleños, también los etíopes, y tienen una ingenuidad y una transparencia, una mirada que dije, me sorprendió muchísimo. Me sorprendió no solamente los niños, sino el hombre y la mujer angoleña del interior, no la de Luanda, porque Luanda es una de las capitales más caras del mundo por producto de ese capitalismo feroz que está ocurriendo. Pero cuando uno se introduce en el corazón de Angola y empieza a escarbar y a entender y a encontrarse con las miradas de los africanos de la Angola profunda, uno empieza a entender también el contenido de ese continente. Claro. Como introducirse, no en Buenos Aires, introducirse en Humahuaca, en las alturas de Salta, en las alturas de Mendoza, digamos. Uno empieza a descubrir también América desde ese lugar, no desde Buenos Aires y el tango, ¿viste? Y el rock. Uno no, por supuesto. A entender un continente a partir de esa mirada, ¿no? Una mirada profunda. También ha sido profunda, bueno, la mirada que tuviste en Perú. Ahora ganaste el Festival Latinui, ¿se dice así? Viaja a Tombuctú. Hay un festival de cine en Punta del Este, y la película Viaja a Tombuctú, que creo que es una de las primeras coproducciones entre Argentina y Perú, donde fui partícipe. Es la primera vez que trabajo en Perú como actor. Ganó un premio como mejor película, y la verdad que es muy gratificante, porque esa construcción también de situaciones, y que el cine sea el nexo entre Perú y Argentina, a mí me gratifica muchísimo. Y que Rosana Díaz Costa, que es la directora, se haya atrevido a contar la historia del Perú, una historia bastante compleja, la de los 80, cuando aparece Sendero Luminoso, cuando aparece la inmigración por parte de una generación de peruanos, porque la situación era bastante compleja en Perú. No solamente Fujimori. Por la Fujimori. No, estaba Belaúnde Terry en ese momento, producto también de las grandes diferencias entre los peruanos, ¿no? Pero era demócrata cristiano Belaúnde, ¿no? Belaúnde Terry era, sí, demócrata cristiano. Sí. Era un presidente que de alguna manera representaba a un sector de la sociedad peruana, y el Perú siempre se ha caracterizado por... Siempre tuvieron presidentes que representaba a un sector en Perú. Excepto Velasco Alvarado, que era un militar nacionalista que hizo la Revolución Peruana, pero... Más parecido a Perón... más profundo que Perón, diría yo, porque hizo la reforma agraria nacional. Bueno, eso sí que es profundo. Eso lo diferencia quizá la reforma agraria, por una cuestión más que nada sociológica, lo diferencia, pero tiene que ver Bueno, es muy profundo eso. Sí, bueno, pero tratamos de construir un socialismo, ¿no? Claro. Y a la peruana, y eso también le costó el rumbo a la Revolución Peruana, pero la aparición de Sendero Luminoso tiene que ver con esas desigualdades que existen en el Perú y que siguen existiendo a pesar del crecimiento que tiene el Perú en lo macroeconómico. Pero Rosana Díaz Costa relata con buen pulso, es una mujer de la generación de los 30 y pico, casi 40 años, que relata esa situación del Perú, de los jóvenes que tienen que emigrar porque de alguna manera no tenían futuro en un Perú teñido de contradicciones, de sangre y de violencia, ¿no? Y ganó el premio como mejor película. Me alegra muchísimo. Viaje ¿dónde queda Tombuctú y qué Tombuctú queda significa? ¿En dónde, perdón? Queda en el África. En el África. Tombuctú queda en el África. Es una pequeña localidad en
país en Mali, un país también en este momento desangrado por la violencia y por la guerra entre Al Qaeda y el gobierno malí. Y Tombuctú siempre fue, para Rosana por lo menos, que es la que escribió el guión, un lugar mítico como para viajar, un lugar que es como a ninguna parte, un nowhere, un viaje a ninguna parte. Sí. Es la historia de dos niños que imaginan su futuro viajando, dos niños que están enamorados desde su infancia y que imaginan un viaje a Tombuctú en un avión amarillo. Esa historia, ese es el principio o esa es la génesis de esta película, donde va pasando el tiempo, viene la adolescencia y la juventud, y se va transformando esa realidad, ¿no? Y entonces aparece la violencia en el medio, y ahí es donde aparece también, valga la redundancia, las decisiones que se toman para poder seguir construyendo el futuro. Y de eso trata la película, con una banda de sonido donde está Charly García, Soda Stereo, grupos emblemáticos peruanos, Indochina, digamos, ahí es un viaje, digamos, a los 80, pero teñido también de lo cotidiano y de lo que es lamentablemente esa rueda donde se van repitiendo las cosas, ¿no? Que es la violencia. Qué lindo el argumento, ¿no? Por lo menos cómo empieza también. Sí, el tema de la infancia a mí por lo menos me conmueve cuando aparecen niños conformando una historia de sueños, cuando aparece el amor. Yo soy muy amante de la película Melody, entonces el otro día la veía con mi hija que tiene 9 años, yo tengo 52. Pero la viste cuando eras chico también, Melody. La vi, es una película del año 71 y la vi en el año 73 en Cusco, y yo soy como muy cinéfilo, y esa película me marcó mucho mi adolescencia y parte de mi juventud y parte de mi adultez. Conozco más de uno que también le pasó lo mismo, y varones, ¿eh? No, pero bueno, y está bueno reconocer eso, ¿no? Porque el otro día, el viernes, lo veía con mi hija de 9 años. Mi hija es fanática de Melody, perdón, y digo, qué bueno cuando una película trasciende el tiempo, las décadas, las generaciones, y sucede en el 2013 que una niña de 9 años se conmueve con una película como Melody, que plantea un montón de cosas, no solamente el amor entre dos niños, sino que también la mirada de los adultos y el tiempo en que les toca vivir. Digo, qué bueno que es el cine cuando está presente en su esencia, ¿no? Claro. Y eso me reivindica también como actor y como futuro director y como generador de historias que tengan que ver con el cine. ¿Cómo es eso de futuro director? Te la tiré así. No, me la diste servida. La tengo en la punta. Me interesa hablar del tema. Me interesa hablar de dos temas, que es el tema de querer dirigir una película junto a Nicolás Galvaño que se llama Pistolero. Es una película que habla de la violencia de los 60 y más puntualmente a partir de dos personajes muy emblemáticos de esa década que fueron los hermanos Velázquez. En este caso, que fueron los últimos bandidos rurales. En este caso no son los Velázquez, son los Vázquez, porque los tomamos a ellos como referentes y quisimos construir una historia de ficción a partir de estos dos personajes. Pero que eso estaban acá, no, discúlpame, la ignorancia, como diría Borges, pero él sabía mucho más. ¿Los Vázquez son argentinos o son peruanos? Los Velázquez son argentinos. ¿Y ustedes le cambiaron el nombre a Vázquez? A Vázquez para no tener, digamos... Problema con los Velázquez. Bueno, pero fueron así, no fueron así. Nosotros, a partir de esa anécdota... Para poder ficcionar y evitar la discusión histórica. Exactamente, ¿no? Quisimos evitar fundamentalmente las diferencias que fue esto y aparecen personajes de la vida real y dicen, no, pero pasó esto y no lo otro. No, bueno, nosotros tomamos a los Velázquez. Son los Vázquez, son dos hermanos que se enfrentan a un sistema producto de las diferencias y producto de la intolerancia y producto del avasallamiento. Ese va a ser mi debut en el cine junto a Nicolás Galvaño, que es también codirector y productor de Diablo, la película que ganó el Festival de Mar del Plata, y que va a representar para mí un
una forma también de Qué linda la cosmovisión, ¿no? Sí, va a ser una película que tiene que ver con el western desde el nombre, porque sucede en el campo, van a estar los caballos, pero fundamentalmente van a estar el calor de las armas, pero no por la violencia en sí misma, sino porque quizás hay algo en estos personajes, y más en Isidoro Vázquez, que es el personaje que yo interpreto, que tiene que ver con leer la realidad. Es un personaje que está teñido de muchas frustraciones, de muchas angustias, y que toma las armas para poder subsanar esa falencia desde niño, pero que de alguna manera lo que produce en el pueblo es el deseo. El pueblo deposita en este hombre algo que él no se puede hacer cargo, o sea, porque no tiene una ideología formada, claro, ¿no? Ni marxista, ni leninista, ni peronista. Es un hombre que le suceden las cosas y actúa al respecto, pero es pragmático. Entiende que hay gente que no tiene para comer y le da dinero del cual ese dinero que ha robado a un tipo muy poderoso y se lo da. Entonces me pareció interesante analizar la realidad de los 60 a partir también de un libro que yo conocí que se llama Los Velázquez, formas pre-revolucionarias de la violencia, del padre de Agustina Carri, que es un escritor desaparecido, un sociólogo que habla sobre y hace un análisis muy exhaustivo sobre lo que es la violencia de los hombres rurales, ¿no? De los hombres. Bueno, León Gieco hace una canción que se llama Bandidos Rurales, y tenemos una historia muy digamos, muy rica con respecto a estos personajes que fueron desacatados y se corrieron de la ley para hacer una historia que los coloca desde el lugar de la viencia. ¿Transcurre en la provincia de Buenos Aires, en el sur? No, esto transcurre en el norte argentino. En el norte. La película va a estar filmada en zona de Lavalle, en Mendoza, porque estuvimos en Mendoza viendo locaciones, y bueno, el gobierno de Mendoza nos va a brindar su apoyo, y estamos en tratativas también con el gobierno de San Juan, que también están interesados en la historia. ¿Y cuándo empieza, Juan, con esto? No, esto va a ser el año que viene. No falta nada. El año que viene, pero te digo agosto, septiembre, octubre, ¿no? Porque llevar adelante un proyecto de cine es un trabajo bastante complejo, y ni te digo cuando uno termina de filmar la película y la tenés y la tenés que editar, distribuirla, ¿no? Porque después encontrar las salas y ese tipo de cosas es el gran problema que tenemos y que tienen los cineastas si no tenés a una empresa fuerte en el mercado o un canal de televisión. Pero bueno, es toda una estrategia que hay que ir armando para poder llevar adelante un proyecto. Bueno, ¿y quién la va a protagonizar? ¿Si tenés ya o no? ¿Ya hablaste? La protagoniza... A ver, ¿cómo? Hay ¿Vas a estar vos? Nombres... voy a estar yo, también se barajó el nombre sé que Araceli, sé porque yo le acerqué el guión, está Araceli González también ahí como una propuesta, vamos a ver qué le parece a ella. Está también Pablo Echarri como posibilidad, bueno, porque también le acercamos el guión, pero bueno, todo va a depender. La película se va a hacer aunque no esté Araceli por problemas de tiempo. O Pablo, que está muy ocupado también. Si no, la haremos con compañeros, con actores que son muy buenos actores y que también responden a las características de lo que es el cine, como Roberto Vallejos o actrices como Charo Bogarín también, que es cantante y con la cual estoy trabajando en la película Dioses del Agua, que es la cantante de Tonolec. ¿Qué estás grabando ahora? Estamos filmando. Sí. Ahora el 20 retomamos la filmación de Dioses del Agua, que es la película que estuvimos en África, la película de Pablo César, y la vamos a retomar en Formosa, y luego vamos a tener 3 semanas acá en Buenos Aires. Me dijiste que te interesaba hablar de 2 proyectos. Una, esta película que vas a ser director, y el otro Los Negros de Miércoles, u otra cosa. No, se refiere a un proyecto que apareció hace 3 años,
mientras filmaba la película La Deriva, de un director misionero, que tiene que ver con un festival de cine. Estamos junto a Daniel Valenzuela, Fernando Pacheco y Manuel Benito. Vamos a hacer un festival de cine internacional que se llama Festival de Cine Internacional de las Tres Fronteras, que se va a desarrollar en Iguazú, y donde está involucrado el Inca y también el gobierno de Misiones. Es un festival de cine que pretende de alguna manera... O sea, Puerto Iguazú. En Puerto Iguazú en su primera etapa. Es un festival que involucra las tres fronteras. Obviamente que las tres fronteras tienen que ver con Argentina, Paraguay y Brasil. La triple frontera. La caliente triple frontera. La triple frontera. Y a partir de la caliente triple frontera, pero más caliente aún cuando Kate Bigelow, la directora de la última película que tiene que ver con el asesinato de Bin Laden, intentó hacer esa misma película en Ciudad del Este, mientras nosotros filmábamos A la Deriva. Kate Bigelow es la que ganó el Oscar, ¿no? Es la que ganó el Oscar y que de alguna manera responde a una mirada de construcción del mundo, ¿no? Sí, tiene una mirada muy importante. Una mina que dijo, bueno, que Bin Laden estaba en la triple frontera. Y la triple frontera es un lugar complejo, es verdad, pero no precisamente porque existan células terroristas. Es verdad que... Sino por las ventas, los pases, ¿no? Las ventas. Sí, bueno, pero el importante día de las tres fronteras es el acuífero guaraní, entonces no puede ser tan necio. Y eso lo quiere mucha gente, ¿viste, Juan? Bueno, por eso precisamente aparece el Festival de las Tres Fronteras, para responder desde el punto de vista de lo cultural y empezar a establecer también un diálogo, el debate sobre lo que significa el cine y la construcción del cine y la mirada del cine para formar realidades en el mundo. Me parece fantástico esto. El 26 va a ser el lanzamiento en el Cine Gomón de lo que va a ser en agosto del 2014 el Festival de las Tres Fronteras. Y va a ser un festival establecido o encajado también en lo que es la construcción del cine. El cine como entretenimiento es una cosa, el cine como construcción de la realidad me parece que es otra cosa, y ahí se va a producir también el encuentro y quizá también el desencuentro, pero eso lo aceptó Maurice Clos, que es el gobernador de la provincia de Misiones, que aceptó muy gratamente la posibilidad de construir este primer festival internacional y bueno, estamos ahí, ¿no? Estamos muy contentos porque también como actor y como generador de un proyecto cultural, a mí me permite como ciudadano también entender que no solamente uno es un entretenedor, un hombre que se vincula con el cine, la televisión o el teatro, sino también con los eventos culturales que tienen que ver con el espacio de la reflexión y con el espacio del debate y con el espacio de la política y con el espacio de la construcción de lo que significa el cine o los medios audiovisuales formando relatos, ¿no? El cine ha sido siempre desde Hollywood un elemento fundamental para construir realidades e invitar a involucrarse en esas realidades, ¿no? Juan Palomino, ha sido un placer, me encanta lo del festival y que tengan esa mirada sobre el acuífero guaraní, que es tan importante para nosotros y lo que significan estas reservas de agua en el mundo, ¿no? Así que te agradezco muchísimo. ¿Cuándo vamos? ¿La próxima película que estrenás cuál es? La próxima película, Inturo, que va a ser, Ley Primera, que es la película de Diego Rafecas, que habla también sobre la venta de tierras de los pueblos originarios, en este caso los COM. Es una película que dirige Diego, que está protagonizada también por Adriana Barraza, por Charo Bogarín, por Roberto Vallejos, por Diego Rafecas, por Armán Hassan, y es una película que también seguramente va a dar mucho que hablar. Juan, muchas gracias, mucha merda como director, por ahí hablamos antes también. Dale. Bueno, te mando un beso enorme, te felicito por tu premio y está muy lindo todo lo que estás haciendo. Lo bueno, a mí me encantan las películas donde se muestra la realidad, realmente me encantan. Muchas gracias.
No, a vos, Lía, y te mando un beso grande y a todos tus oyentes. Un beso grandote para vos también y vamos con Bandidos Rurales de León Gieco, ya que estuviste Bueno, con ese muchísimo. tema. Un beso. Gracias, un beso. Chao, Juan.